¿Te acordás cuando fuiste expatriado? Eso no se olvida. Una palabra que describa tu primer año operando fuera del país. No puedo decir palabrotas, ¿verdad? No, yo creo que no. Vamos a poner ahí, a censurar. Entonces estamos hablando de que las posibilidades de ofrecer talento de alto nivel desde Latinoamérica para el mercado de Estados Unidos es enorme. No se trata solo de buscar talento, se trata de segmentar el talento con intención. Si invadimos Estados Unidos, nos vamos a cruzar el muro y a conquistar el mundo. Sí, René. Y de eso es de lo que vamos a hablar. Eso hoy, ¿no? es. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa de Vino en Blue. Como saben, estamos con un nuevo formato que nos tiene muy entusiasmados, así que si les gusta nos dan like, comparten y nos siguen si sienten que este contenido les da valor. Como siempre, con Carlos, un buen amigo, viejo amigo de muchos años y muchas copas. Sí. Lo de las copas me gustó, lo de los muchos años no estoy tan seguro. Hay algo ambiguo ahí. Hay algo ambiguo ahí. Justamente hoy tenemos un tema súper interesante. Yo sé que todas las semanas digo lo mismo porque me encanta, pero hoy sí es cierto que tenemos un tema de muchísimo peso. Miren, de lo que vamos a hablar hoy no solo se trata de ambición que tenemos todos los emprendedores o empresarios, ¿ok? Es tan importante tener un total entendimiento de lo que vamos a hablar hoy, que es la posibilidad de crecer y crecer y crecer incluso más de lo que muchos de nosotros pensamos que podríamos crecer, ¿ok? El tema es tan complejo, tan grande, que yo estoy seguro, René, que no lo terminamos hoy. No yo alcanza. Desde ya invito a nuestros amigos para un segundo episodio. Sí, al menos un episodio más. El tema es sumamente amplio y no nos va a alcanzar este episodio de hoy. Carlos, y entrando en materia, ¿te acordás cuando fuiste expatriado? Sí, René, eso no se olvida. Eso no se olvida y creo que es una de las grandes oportunidades que la vida nos ha dado de tener experiencia, entendiendo como experiencia el aprendizaje, ¿verdad? Muy duro, muy bonito. Incluso yo recuerdo cierto nivel de admiración de la gente. ¡Wow! Te mandan para otro país. ¡Wow! ¿Verdad? Y uno, pues no deja de sentir su poquitín de orgullo, ¿verdad? Claro. Lo que no sabe uno es todo lo que viene ahí para el expatriado. Los sacrificios. Yo creo, los sacrificios. Yo creo que parte del fracaso de mi primer ¿Fue duro matrimonio. para vos? Ah, sí, a eso iba. Mira, yo creo que parte del fracaso de mi primer matrimonio fue debido a ser un expatriado. Básicamente, pues te tocó moverte y entendería que en este caso hubo de alguna manera una ruptura en la dinámica familiar. Sí. Y hay veces que la familia, especialmente si tenés adolescentes o qué sé yo, no quieren moverse porque no están dispuestos a sacrificar su vida, sus amigos, sus recuerdos, cosa que vos también fuiste expatriado, que nosotros sí estamos de acuerdo, aunque no nos guste. Claro, y como vos dijiste, hay una parte hasta glamorosa de ser expatriado, pero hay otra parte que es sumamente compleja. Y cuando te escuchaba, yo recordaba un caso, porque si bien yo fui expatriado, al igual que vos, me tocó gestionar expatriados. Y yo te escuchaba y recordaba una situación en la cual un ejecutivo se movía de un país A a un país B, y pues esta empresa, en este caso, y muchas empresas lo hacen, le permitió viajar con su familia al país de destino donde se le iba a mover para que conocieran, se formaran una idea y pasar más o menos una semana ahí conociendo el país. Y pues llegaba con su esposa, con su hija. Yo llego a recibirlos al aeropuerto y llega solamente con su esposa. Pues no dije nada, Claro. Algo extraño porque los boletos ya habían sido comprados para toda la familia. Cuando tengo oportunidad, le pregunto en privado, ¿qué pasó con tu hija? Y me dice, mi hija me dijo, te reto a que me subas a un avión para llevarme a otro país. Esos son palabras mayores. Sí, estamos hablando de nuevo de un tema muy personal que impacta en la dinámica familiar. Y bueno, no hemos definido, aunque ya seguramente todos intuyen qué es un expatriado. Estamos hablando de una persona que se mueve de un país a otro
y la compañía es quien lo mueve para que apoye en las operaciones de esta compañía en ese país de destino. Entonces estamos hablando, Carlos, de un mundo diferente al presente, donde la presencialidad era obligada en el mundo de los negocios y donde los que estábamos en el área de recursos humanos teníamos que gestionar conocimiento relacionado como con lo que nos muestra este librito. Y yo estoy en este momento, para quienes solo nos escuchan, mostrando un librito que habla de compensación de expatriados, porque resulta que tienes que considerar un montón de variables, porque en Honduras tienes 14 salarios, pero en El Salvador no llegas a 13, en otros solo tienes 12 salarios, en otros las indemnizaciones es diferente y en otros la inseguridad es tan grande que te tienen que pagar un bono que normalmente las compañías le llaman hardship allowance, que es un bono para que pues te pagues, ¿qué quieres? Desde un guardaespaldas puede ser, hasta otras cosas, ¿no? Entonces, eso es cuando estamos hablando de los expatriados, ¿sí? Estamos hablando de un mundo diferente y yo creo que eso nos sirve como punto de partida para contrastar con la realidad actual, Carlos. ¿Qué opinas? Sí, mira, en nuestro rol de expatriados y eso que dijiste de cuánto ha cambiado el mundo, yo recuerdo muy bien en cualquiera de los países en donde estuve viviendo alguna época, y estoy hablando de hace ratillo, como dijiste, de viejos, y para llamar uno a la casa o a la compañía donde uno estaba, había que ir generalmente a una oficina de la compañía de teléfonos y prácticamente gritar, ¿verdad? Okay. Sí, que me están vendiendo, ¿cómo? Sí, y todo el mundo oía la conversación de uno, ¿verdad? Okay. Y la tecnología no estaba en las condiciones en que hoy está, ¿verdad? Incluso muchos extrañamos cosas elementales de nuestra alimentación en los países donde estábamos, ¿verdad? Okay. Claro. Yo en mi país comíamos frijoles negros y resulta que es el único país en Centroamérica que come frijoles negros. Guatemala también. No, Guatemala también, sí, perdón, Guatemala también. Sí. Y el resto, y aunque sea una tontería, le hace falta a uno, ¿verdad? Claro, porque los otros son frijoles rojos, ¿verdad? Sí, o sea, claro. de ese nivel de cosas, claro, ¿verdad? Clima, temperatura, o sea, es muy difícil ser expatriado. Es difícil, es complejo, es glamuroso y es rico, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, Carlos, y para ir cerrando, digamos, esta parte de los expatriados como punto de partida, yo quiero comentar una anécdota. Y es una anécdota reciente. Hace un poco de tiempo hablé con un amigo que estaba gestionando un área de ventas en una compañía regional muy importante, que vende muchos millones de dólares al mes. Y pues se estaba retirando de la compañía y la decisión obedecía a un tema de salud. Y cuando hablaba con él me contaba que los ejecutivos de mayor nivel le ofrecían incluso la posibilidad de quedarse dentro de la compañía y seguir operando de manera remota. Es una compañía de consumo masivo y él estaba en el área de ventas y me decía: René, estas son ventas que no se pueden hacer desde casa. ¿Sí? Vos sabés que hay trabajos que no se pueden hacer de manera remota. Sí. ¿Sí? Y entonces yo creo que un corolario es que pues sí, el mundo ha cambiado, hay nuevas realidades, vamos a entrar a hablar de eso, pero lo otro es que hay trabajos que siguen siendo necesariamente presenciales, sí, que son misa de cuerpo presente. Sí, eso que has dicho, esa frase, lo explica todo, es de cuerpo presente. Hay gran cantidad de trabajos que hoy en día se pueden hacer virtualmente y conforme avance la tecnología va a ser más sencillo hacerlos, pero no son todos. René, viene a mi mente, no sé por qué, en algún lado vamos a hacer el clic, una anécdota de un presidente de Costa Rica, mi patria. Sí. Él se llamaba, Francisco José Orlich. De pura casualidad de mi pueblito, somos nacidos en el mismo pueblito. San Ramón. San Ramón de Alajuela, ¿ok? Y don Francisco Orlich fue un presidente en un periodo en donde la situación era muy difícil, a nivel de la región, a nivel del país, a nivel de todo, ¿verdad? ¿Okay? Y no se sabía qué hacer.
Don Francisco nunca gozó de un título de eminencia ni nada por el estilo, ¿verdad? Okay. Pero se hizo rodear de algunos asesores bastante buenos unos, otros bastante malos y otros bastante chistosos. Uno de estos asesores en una reunión en donde se discutía las penurias que estaba pasando el país, le dijo, don Chico, perdón, lo de don Chico es que era tan popular que la gente a los Francisco le dicen Chico y esto es don Chico. Don Chico, hay que leer la historia, porque los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Y mire, don Chico, Japón entra en guerra con Estados Unidos y ¿qué soy? Una potencia mundial. Los gringos... Perdió la guerra, pero es potencia. Sí, ¿qué pasó? Los gringos lo invaden, suelta el montón de billetes y Japón empieza a crecer. Alemania, el mismo cuento. Entran en conflicto, Estados Unidos de nuevo gana, agarran a Alemania, llueve el billete. ¿Y qué es Alemania hoy? Una potencia. Una potencia mundial. Don Chico, debemos invadir Estados Unidos. Y don Chico se puso y dijo, wow. Aquí hay algo. Pareciera que aquí hay algo, ¿verdad? Porque sí, o sea, la historia se repite. ¡Wow! Excelente idea, dice. Pero me nace una duda. ¿Y si les ganamos? ¿Qué hacemos? Ok, yo creo que nuestro tema de hoy va a hablar algo de eso también. Claro, y entonces abre a la pregunta de si invadimos Estados Unidos y nos vamos a cruzar el muro y a conquistar el mundo. Sí, René. Y de eso es de lo que vamos a hablar eso hoy, ¿no? es. En ese tema que estamos tocando, veamos los primeros pasos hacia la expansión. René, cuéntanos cómo se fue dando el llevar a People Blue, tu empresa, al mercado estadounidense. Pues Carlos, hace alrededor de 11 años estamos en un momento importante en la compañía a nivel local, digamos que hemos consolidado algunos aspectos importantes y estamos pensando en expandirnos, ¿sí? Y un elemento natural es pensar en tomar la decisión de llevar a People Blue al mercado de Estados Unidos, a clientes latinos y clientes angloparlantes, ¿verdad? Que son latinos de origen latino, puede ser primera o segunda generación, o personas establecidas en Estados Unidos posiblemente desde hace muchas generaciones y que desde siempre vienen hablando inglés. Y uno de los elementos fundamentales es que es el mercado natural del mundo. Ajá. Estamos hablando de el mercado más grande en el mundo, uno de los mercados con mayor poder de consumo y una de las economías más ricas. Sin duda, hoy toda esa dinámica, y eso desde hace algunos años viene cambiando, y sabemos que China y la India han tomado una preponderancia mundial. Claro. Pero Estados Unidos sigue siendo clave en el marco global y en América mucho más, ¿verdad? Y entonces esa es la razón, Carlos. Ok, René, para meterse en estas lides, tienes que tener un conocimiento amplio de la estructura legal, en este caso de Estados Unidos, ¿ok? Tienes que conocer con detalle, me atrevo a decir, las reglas del juego allá, que no necesariamente son las mismas de aquí. Sí, totalmente. Las reglas son de hecho completamente diferentes. La forma de hacer negocio en Estados Unidos es diferente a la que tenemos en Latinoamérica, no solo en Honduras o en Centroamérica. En Latinoamérica, en general, el norteamericano es mucho más pragmático, las reglas del juego son mucho más claras y las reglas del juego están hechas para desarrollar al empresario, para apoyar al empresario. En Latinoamérica es más difícil. Es diferente. Yo de hecho te diría, y esto anticipando, podemos invitar a nuestro querido Matías Ríos, que es socio de People Blue en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años y que conoce muy bien todo el tema de la cultura de Estados Unidos y hacer negocios. Entonces, uno de los elementos fundamentales fue asociarnos, en este caso con Matías, ¿verdad? Para poder establecer esos elementos o contar con el punto de partida que nos permitiera evitar esos errores en el arranque, ¿verdad? Exactamente, sobre todo en el conocer la cultura, ¿verdad? Y aquí hay un tema importante, Carlos, ¿verdad? Porque, de nuevo, cuando hablábamos de por qué Estados Unidos, debemos de entender que Estados Unidos tiene hoy
poco menos quizás de 350 millones de habitantes, ¿sí? Sin embargo, Latinoamérica tiene alrededor de 700, poco menos, ¿sí? Somos unos 670 millones de habitantes. Entonces estamos Casi el doble. Ajá. Casi el doble. Ajá. Entonces estamos hablando de que las posibilidades de ofrecer talento de alto nivel desde Latinoamérica para el mercado de Estados Unidos es enorme. Y de eso es de lo que estamos hablando, y eso es lo que se vuelve uno de los elementos claves en esa toma de decisiones. Ok, excelente. Ahora, lo que me dices entre líneas es que cuando uno empieza a operar internacionalmente, no es solo conocer el territorio, sino que es entender lo que hace único a ese mercado, en qué se especializa, para qué son buenos y qué puedo conseguir yo de estos países, voy a decir de México para abajo, para insertarlos dentro de Estados Unidos. Totalmente, Carlos, ¿verdad? Y vos que has sido expatriado sabes que Latinoamérica ofrece talento de primer nivel en todos sus países, en realidad, pero no podemos decir que todos los países son igual de buenos en todo. Cuando estaba en México, identificaba que el talento tenía competencias particularmente buenas en ciertas áreas, ¿sí? O lo mismo pasaba en Argentina. O si hablamos de Centroamérica, países como Guatemala, Honduras, Costa Rica. Sí, perdón por lo que decís. Se me ocurre que, por ejemplo, la capital de la música, y no sé si solo es en América, es México. El que triunfa en México, triunfa en cualquier lado. Sí, claro, arte, cultura, sí, ¿verdad? Y entonces un grupo musical que quiere realmente trascender en Latinoamérica tiene que ganar el mercado de México, ¿verdad? Sí. Y muchos incluso deciden migrar e irse a vivir a México, ¿verdad? Y lo mismo pasa si quieres talento especializado en banca y seguros, es Panamá. Claro, ¿verdad? Claro, Es lógico, claro, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Y si habláramos de, no sé, industria automotriz. ¿Dónde están las compañías que tienen ensambladoras en la industria automotriz en Latinoamérica? México, Brasil y Argentina. Son monstruos. Exactamente. Y para de contar, ¿verdad? Sí, sí. Y no quiere decir porque en todos nuestros países, digamos, en Honduras, para citar el ejemplo, hay, por supuesto, compañías que desarrollan, pero ya son pequeños componentes dentro del vehículo. Aquí estamos hablando de las grandes ensambladoras, ¿verdad? Claro. O si hablamos, por ejemplo, del tema de marketing, ¿verdad? Muy en boga. Entonces, sí, sobre todo en el tema de marketing digital, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Argentina. A nivel particular, nosotros podemos hablar de que en People Blue el equipo de marketing está en Colombia y Argentina, o son colombianos, en el caso de nuestro coordinador Oscar, que está radicado en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es de origen colombiano. ¿Y qué sucede? Pues son economías enormes, estamos hablando de economías cuyas poblaciones exceden la población de todo Centroamérica. Claro. Y entonces tenemos una gran cantidad de negocios regionales en esos países cuyas exigencias de moverse del marketing tradicional al marketing digital surgieron mucho antes de lo que ha surgido en nuestros países. En nuestros países seguimos manejando mucho marketing tradicional y no es que tiene nada de malo, pero obviamente debe ser contemplado con la nueva realidad de lo que se llama el nuevo marketing normal o el marketing 2.0 o el marketing digital, ¿verdad? Que es hacia donde irremediablemente vamos todos. Sí, irremediablemente. Y ya estos países nos llevan ventaja a todos los demás por la experiencia que van acumulando. Entonces, René, corrígeme si me equivoco, pero entonces en el lado del talento humano casi que hay que ir viendo cómo se desarrollan esas culturas en los diferentes países de Latinoamérica y empezar a tirar el anzuelo o la red, no sé qué es lo que tiras, para empezar a decir, este es el talento que ando buscando y aquí lo puedo capturar. Totalmente. Y ponerlo a trabajar remotamente allá, porque ya no hablamos de expatriados. Para este mercado, exactamente, exactamente. Y ahí es donde contrastamos contra esa primera parte que hablábamos de expatriados y hablábamos de lo doloroso que podía ser mover a alguien de un país a otro. Aquí estamos hablando de alguien
que aporta su talento, pero no se tiene que mover de su país. Mantiene su entorno. Claro, mantiene su entorno, su cultura, lo que vos decías, el seguir comiendo eso que te gusta, ¿verdad? El seguir disfrutando de tu cultura, de tus familias. Y al símil que tú comentabas, Carlos, sí, es ajustar ese anzuelo, ¿sí? O esa atarraya con el tamaño del agujero para pescar el pez que andas buscando, ¿verdad? Y estamos hablando de nuevo, como esos ejemplos que citamos. Si quieres a alguien especializado en temas artísticos o en temas de seguros o en industria automotriz o en marketing digital, solo por citar algunos ejemplos. Entonces, tienes que ir a buscar a esa parte del mar donde vas a encontrar ese pez. Obviamente, esa habilidad de pesca es lo que ha hecho también a las empresas de recursos humanos, como es el caso de People Blue, de convertirse en referentes, porque saben pescar. Sí, es un elemento importante el que vos decís, Carlos, y eso daría para otro capítulo, y es que sin duda muchas compañías seguimos siendo locales, Sí. ¿verdad? Y el ser local no tiene nada de malo mientras sigas viendo hacia afuera y nutriéndote de lo que está pasando en otros lugares, porque si no te vuelves miope, ¿verdad? Totalmente, René, y estamos tocando, en el tema estamos tocando puntos buenísimos. Ok, cuando hablamos de formar equipos remotos, un grupo de gente aquí trabajando para tal industria en tal país, ¿cómo se segmenta ese mercado de acuerdo a las necesidades que tiene de talento humano? ¿Cómo lo haces? Bueno, Carlos, debes de entender cada país, debes de entender lo que aportan esos países y en lo que se ha ido especializando cada una de nuestras economías a lo largo de Latinoamérica. Y fíjate, uno de los elementos, porque hablábamos de People Blue y hablábamos de ofrecer talento remoto, lo que para nosotros son asistentes virtuales desde Latinoamérica hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí va un tema interesante. Obviamente, si entras en Estados Unidos, debes de entrar, no siempre, pero en gran medida con talento bilingüe, con un alto nivel de inglés. Claro. ¿Vos sabés cuáles son los países en Latinoamérica con el mayor nivel de bilingüismo, con un nivel de inglés alto, el top 5? Pues sería mentiroso si digo que lo sé. Supongo, ¿verdad? ¿Cuál crees que está en quinto lugar? A ver. No sé, se me ocurre que tal vez por una cuestión de cercanía y demás, Panamá. Fíjate que no, el quinto lugar, según un ranking, y ahí pues, vamos a presentar la fuente, es Paraguay. Paraguay. Pegué en la P. Sí, anduviste cerca, ¿no? ¿Cuál sería el cuarto lugar? Creo que algún país del cono sur, Argentina. Casi, Argentina está más arriba, es Uruguay. Uruguay el cuarto. Uruguay en el cuarto lugar. Ni idea, nunca hubiera pensado en Uruguay. Tu tierra, Costa Rica, en tercer lugar. Ajá. Honduras en segundo lugar. Honduras en segundo lugar. Y Argentina en primer lugar. Argentina en primero. Sí, entonces estamos hablando del top 5 de los países con el nivel de bilingüismo más alto, según una data confiable de hace apenas un par de años. Okay, estas son las cosas que entonces uno verdaderamente tiene que saber para poder ofrecer al mercado lo mejor. Así es. En este caso, si el hablar un inglés de altísimo nivel, tengo que referirme a Argentina, Honduras o Costa Rica, en ese sentido. Ahí es donde tengo que ir a pescar. Exactamente. Si las necesidades son un nivel de inglés muy alto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que segmentar el talento es mejor que buscar solamente lo que tienes dentro de un país. Sí, porque estás ampliando tu mercado laboral y estás abriéndote a un mar de posibilidades. ¿Por qué People Blue decidió expandirse a Estados Unidos y no a otro país? Su tamaño, las oportunidades, y Honduras trae una relación histórica muy fuerte con Estados Unidos, ¿verdad? El nivel de bilingüismo en Honduras lo dice claramente, ¿no? ¿Por dónde empezar si quiero internacionalizar mi negocio, pero no tengo una gran estructura?
Es cierto que todos queremos convertir nuestro negocio en algo internacional. Y también es muy cierto que las estructuras que cada uno de nosotros tenemos son pequeñas. Pero todo es información. Sí. Cuando vos tenés la información correcta, entonces empezás a ver qué oportunidades hay en esos otros lugares que vos podés alcanzar. De acuerdo, Carlos, y hay un paradigma que ya hemos hablado en otras ocasiones que habla de un concepto que es fundamental para los emprendedores, que es el producto mínimo viable. Estamos hablando de empezar en pequeño, ¿verdad? De empezar en pequeño. Entonces, tú dices, es que no tengo la estructura, es que nadie tiene la estructura, o muy pocas empresas en el mundo, no es que nadie tiene la estructura para llegar a estos 350 millones de habitantes con la capacidad de consumo, pero puedes tomar la decisión de entrar en una pequeña ciudad e ir haciendo pruebas e ir especializándote. Sí, de hecho nuestra invasión, por llamarla de alguna manera, a Estados Unidos, debería ser ni siquiera por un estado. Texas tiene una economía mayor que Canadá, o sea, mayor que Centroamérica, o sea, no podemos pensar en Texas, debemos de pensar en una ciudad de eso. ¿Por qué buscar talentos fuera del país, en vez de quedarte con los talentos que hay en el país? Especialmente si estás atendiendo a mercados como Estados Unidos, un solo país puede ser insuficiente. Lo que habíamos hablado, necesitas llegar a talento especializado y los diferentes países en Latinoamérica se han ido a lo largo de los años especializando en diferentes áreas y eso te permite encontrar gente buenísima de alto nivel, pero no necesariamente la vas a encontrar toda en el mismo país. Ok, perfecto. Entonces, podría haber momentos en que un cliente nuestro en Estados Unidos requiera un virtual assistant ubicado en Costa Rica por el nivel de conocimientos que él tiene, otro ubicado en Honduras por la misma razón y otro ubicado en España. Sí, perfectamente, sin ningún problema, ¿verdad? Y cuando vos mencionabas Costa Rica, yo pensaba, por ejemplo, la otra vez que estuve en tu tierra, yo veía camiones y publicidad de Amazon por todos lados, porque Costa Rica se ha convertido en un hub en Latinoamérica importante para Amazon, que estamos hablando de una de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, ¿no? Sí. Y uno de los temas en los que Amazon se ha especializado en el servicio al cliente. Entonces, probablemente si requiera ciertos estándares de servicio al cliente en comercio digital, donde Amazon es el líder, una persona de Costa Rica te va a funcionar. Claro que sí, porque su experiencia como país es muchísimo mayor en servicio al cliente que otras personas. Sí, se vuelve relevante. Se vuelve relevante. ¿Qué es lo más valioso que te ha dado trabajar con talento internacional? Disfrutar la cultura. En todo sentido, a nivel empresarial, a nivel personal, desde la gente, la comida, por supuesto la bebida, y entender la perspectiva que cada persona desde su cultura le aporta a un negocio. Eso para mí ha sido muy rico. Carlos, ¿qué es más difícil, escalar el negocio o escalar la cultura? Yo creo que la cultura, René, porque creo que la experiencia nos ha demostrado que la administración de un negocio aquí o allá tiene cosas muy parecidas. ¿Qué es lo que nos hace la diferencia? La cultura. Sí, y esa cultura es la que determina en gran medida tus límites mentales y esos límites mentales determinan el tamaño de tu negocio. Sí, señor. De acuerdo, completamente. Dime de un país latinoamericano que tenga un talento subestimado. Yo te diría que varios, me voy a abstener de nombres específicos, pero yo te puedo decir que varios países de Centroamérica son subestimados, países del Caribe y países pequeños de Sudamérica. Normalmente el ojo se pone en países como Argentina, Colombia, Brasil, ¿verdad? Pero hay países, incluso Venezuela, a pesar de los problemas económicos que ha vivido en los últimos años, ofrece tremendo talento para operar de manera remota, ¿verdad? Y operar de diferentes razones, de diferentes formas, pero aquí estamos hablando específicamente de talento remoto, ¿verdad? Entonces, yo te diría que muchos países han sido y siguen siendo subestimados. Una palabra que describa tu primer año operando fuera del país, Carlos. No puedo decir palabrotas, ¿verdad? No, yo creo que no. Vamos a poner ahí, a censurar.
Ok, mira, yo creo que habría que hacer una mezcla de dos palabras y es reto con miedo. Es un reto que a algunos nos encanta, ¿verdad? Ok. Esa adrenalina que nos da el reto, ¿verdad? Pero a la vez también miedo porque muchas veces las inversiones que hacemos son grandes y no solo inversiones de dinero, o sea, inversiones sentimentales, etcétera, etcétera. Claro. Volviendo al expatriado, te cuento algo que es doloroso, ¿ok? Cuando nos sentamos a hablar de vos y invitas a 2, 3 amigos tuyos, la reunión se da y mira, René, ¿te acordás de la maestra Juanita? Sí, fíjate que se murió. Y te acordás de Pedro, el compañero nuestro, fíjate que se ganó la lotería y todo, y yo no tengo nada que decir. Yo no conozco a Juanita, no conozco a Pedro, no sé qué era lo que había en la esquina del parque, o sea. Te volviste un exiliado, ¿no? Me volví exiliado. Entonces, solo como comentario, es parte del dolor de ser expatriado, exiliado. René, esta es una de las secciones que más me gusta, porque o contestamos o nos echamos un sorbito del vino. Y a veces me gusta no contestar. Ok, vamos a ver. René, ¿recuerdas de algún cliente al que jamás volverías a atender aunque te pagara el doble? Sí, sí recuerdo, pero entonces voy al shot. Un error que no volverías a cometer en una expansión. Yo creo que es llegar con un equipo que no está preparado. Que no está preparado. Si llegué con un equipo de segundas a un partido de primeras. Muy bien. Un elemento importante, Carlos, ya entrando en tips que pegan, es que no se trata solo de buscar talento, se trata de segmentar el talento con intención. Y lo que hablábamos de asociarlo con países, entender lo que cada mercado te ofrece a nivel laboral es crítico. Excelente, de verdad, me ha hecho pensar, porque sí, no es solo buscar talento, es la intención que hay ahí. René, tristemente hay algunas empresas que creen que internacionalizar su empresa es poner su página web en inglés. Y no, o sea, eso va muchísimo más allá. Tenemos que hablar de la propuesta de valor para ese nuevo entorno. Sí. Tiene que ser diferente. Sí, tienes que reestructurar tu propuesta de valor completamente, ¿verdad? Total. Y entender la cultura hacia la que te vas moviendo. Y hablando de cultura, ya lo hemos dicho, que la cultura se come a la estrategia, ¿verdad? Y construye, ¿verdad? Construye el negocio, incluso a la distancia, ¿verdad? Es lo que agregaríamos hoy, hablando de trabajo remoto. En la medida que estás operando con personas que están en diferentes lugares, también estás trabajando con personas que te aportan desde diferentes perspectivas, eso se vuelve muy rico, pero cada uno tiene su propia idiosincrasia, su propia cultura, y eso se vuelve un reto. Entonces debes de ir construyendo una cultura empresarial sólida que te genere cohesión. Sí, si no lo generas, los niveles de comunicación me imagino que se vuelven más difíciles y consecuentemente el alcance de los objetivos más difícil. Como todos lo sabemos, cada mercado tiene su propia especialización. Recuerdo los países que fabrican cañones y los países que hacen mantequilla. No sé si te acordás de la teoría de economía. Y entonces, sabiendo que cada quien tiene su especialización y su propia dinámica, cuando vos entendés esto, formar equipos se hace más fácil. Y obviamente también se puede ofrecer un valor real. Sí. Sí, y amplías tu valor. Claro, sí, claro. Sí, por supuesto. Un elemento adicional que nos deja este episodio, Carlos, es que aunque dijimos que es imprescindible a veces tener expatriados implica costos, es sumamente complejo, ¿sí? Mientras que construir equipos de manera remota puede ser más simple y puede tener y generar tremendos resultados. Ok, René, el tiempo nos alcanza como siempre, y como siempre es un placer y una dicha, pues el compartir con vos y con nuestros amables, no sé si televidentes es la palabra. Audiencia, ok. Y con nuestra amable audiencia. Okay. Estás allá en el mundo de los televisores, ¿verdad? Sí, me condenaste con lo de viejos. Sí.
una de las cosas de los expatriados era perder el contacto con tu país. No hay noticias con de mi programas. país. No están los programas de mi país. Bueno, ya me voy a poner a llorar. Entonces, querida audiencia, si este episodio le ha dejado ideas, si le ha dejado preguntas, si lo que hemos hablado ha despertado en usted esa chispa de dar el siguiente paso. Ese siguiente paso es, ¿y por qué no intento yo crecer de manera internacional? ¿Por qué no podría yo tener mi producto en los 2 países vecinos? ¿O por qué no podría yo tener, en el caso de todos nosotros, la vista al norte? Perfectamente lo puede hacer. Si este programa le dejó una semillita para esto, si este programa le ha dado ideas, compártalo con sus amigos y síganos viendo, denos like, por favor, y saben que estamos a sus órdenes, déjenos preguntas. Mire, este programa no solo se trata de hablar nosotros dos, sino que se trata de aprender en voz alta, y eso me encanta. Señores, muchas gracias. René, Carlos, un gusto. Un gustazo. Buenas noches.